que todos estemos aquí. Pongamos en pie, por un momentico estemos quietos, estemos callados, dejemos que sea el Espíritu Santo que dirija nuestro espíritu para podernos concentrar aquí en este momento. Que las cosas de afuera esperen de lo que vivamos en este momento. Padre amado, Padre eterno, Padre de la gloria, estamos, Señor, delante de ti esta mañana. Queremos llevar la palabra, queremos adorarte, queremos honrarte, queremos reconocer tu grandeza, tu bondad, tu majestad, Padre. Eres bueno, has sido generoso, has sido misericordioso con nosotros, con nuestra familia, con el mundo entero, con nuestro país, amado Señor. Muchas gracias. Te damos a ti, Señor, la gratitud, te damos la honra, te damos el honor, Santísimo Señor, y queremos disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, Señor, delante de ti, y lo que tú quieras esta mañana hablarnos, lo que quieras decirnos, lo que quieras hacernos, Señor Santísimo, estamos dispuestos. Todo lo que venga de parte tuya es bueno, porque tu voluntad es buena y es buena de la manera. Te damos gracias infinitas, amado Señor Jesucristo, porque sin tu obra en la cruz, lo que hiciste por nosotros, no estaríamos aquí, pero tú lo hiciste por amor a toda la humanidad, por amor a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos. Muchísimas gracias, amado Señor Jesús. Y a ti, amado y precioso y poderosísimo Espíritu Santo, te estamos infinitamente agradecidos por estar con nosotros siempre. Estamos conscientes de tu presencia aquí esta mañana. Señor, manifiesta tu hermosa presencia. Ama, conduce, Señor, guía. Estamos también dispuestos a ser dirigidos por ti. Eres bienvenido, Espíritu Santo, Señor precioso, y te invitamos, Señor, a que dirijas, por favor, este momento. Gracias por mis hermanos, los que están aquí, los que no han podido llegar, los que vendrán después. Señor, y gracias, Señor, por tu iglesia, por Fuente Viva, pero gracias por toda la iglesia, Señor, en Sogamoso y en el mundo entero. Queremos adorarte, queremos honrarte. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Oh, Él es el Rey. Oh, gloria a Dios. Él es Rey en este lugar. Él es Rey en mi vida. Dígalo, dígalo. Él es Rey en mi corazón. Nuestro Dios es grande, poderoso, majestuoso, digno de toda alabanza, digno de un aplauso muy fuerte, poderoso. Oh, gloria. Es nuestro Dios. Oh, te alabamos, Señor. Muchas gracias. Bendito tu nombre. Bendita tu presencia en este lugar. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bueno, tenemos un mensaje para el día de hoy que se titula, ¿cómo se llama? Se titula La reunión de los espíritus. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos están llenos de gozo? De verdad, de alegría. Tenemos una reunión, se llama la reunión de los espíritus, la reunión de los espíritus. Diga, yo soy espíritu. Y estoy congregado en esta reunión, que es la reunión de los espíritus. Gloria a Dios. Tenemos como texto de base
Lucas capítulo 18, versículo 8b. Dice, vamos a leer la segunda parte. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es algo que el Señor está esperando. Cuando Él venga, va a mirar a ver si hay fe, si nosotros estamos llenos de fe, si realmente hemos crecido en fe, si creemos en el Señor, si creemos que Él es todopoderoso, si creemos que lo podemos ver, como estaba diciendo la canción. Entonces dice, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en nosotros? ¿Hallará fe en la tierra? Todos digamos, sí, va a haber fe en nosotros, porque nosotros creemos en Él. Por eso le hemos cantado. ¿Y fe qué es? ¿Fe qué es? Fe es la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Para decirle a la segunda parte. Fe es la convicción, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Pues lo invisible, ¿sí o no? Lo que no se ve es invisible. Entonces, es la convicción de que nosotros tenemos fe en el reino de Dios. El reino de Dios es invisible. El reino de Dios no se ve. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es un reino sobrenatural. Y el Señor ha querido en estos tiempos, para estos tiempos, introducirnos o permitir que nosotros podamos acceder. Siempre lo ha hecho así, pero Él ha venido activando en nosotros, que nosotros podamos entrar, que nosotros podamos penetrar al reino de Dios, que podamos penetrar en esa dimensión invisible, en esa dimensión del reino de Dios, que podamos nosotros verlo, que podamos ver el reino de Dios. Es invisible, pero podemos verlo. Eso ha hecho el Señor, y Él quiere que nosotros abramos nuestros ojos espirituales para verlo, para escucharlo, para escuchar el reino de Dios, para sentirlo y para vivir en Él, para vivir en esa dimensión poderosa espiritual. Nosotros vivimos y nos movemos como pez en el agua, en esta dimensión natural, en esta dimensión física, pero hay algo mucho más grande que nos rodea. Hay algo mucho más grande, que es el reino espiritual, es el reino invisible, es el reino sobrenatural. Allí donde se mueven los espíritus. Allí dice la palabra de Dios en Hebreos, Hebreos capítulo 12 versículo 1. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Dice, por tanto todos, escuchemos bien y metámonos, porque de esto se trata, que nosotros en la reunión de los espíritus, nosotros podamos penetrar a esa dimensión espiritual. Dice, por tanto nosotros también, teniendo ante alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro grande nube de testigos. Hay una nube de testigos que nosotros no podemos ver, pero que están alrededor de nosotros. Amén. Ahora, mira, hemos titulado este mensaje, ¿cómo es? La reunión de los espíritus. Esta es una reunión netamente espiritual. Es una reunión de espíritus. ¿Por qué decimos que es una reunión de espíritus? Primero, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Él está presente. El Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de nosotros. Se puede estar moviendo en tu corazón. Y lo puedes de pronto, si tú te concentras bien y si penetras en este mundo espiritual, lo puedes sentir, lo puedes percibir, lo puedes escuchar al Espíritu Santo que está en este lugar. Por eso nosotros decimos que esta es una reunión
de los espíritus. Por eso, porque el Espíritu Santo está aquí, porque estamos hablando la palabra de Dios, y dice la Escritura que mi palabra, dice la Escritura, mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Por eso podemos decir que es una reunión de los espíritus. Tercero, podemos decir que es una reunión de los espíritus porque nuestro Padre, Dios, no lo podemos ver, pero dice la Escritura que Dios es espíritu. Sí dice así la palabra, Dios es espíritu y los hijos de Dios somos espíritus. ¿Por qué? Porque Él nos dio nueva vida, porque nos cambió el espíritu cuando nos decidimos por Él. Él nos quitó ese espíritu que teníamos antes y nos dio un espíritu nuevo. A todo aquel que es nacido de nuevo, es nacido del Espíritu Santo, es nacido de Dios, y los hijos de Dios somos espíritu. Diga, yo soy espíritu, yo soy espíritu. Y como somos espíritu, entonces tenemos una reunión netamente espiritual. No es una reunión del mundo, no es una reunión intelectual, no es una reunión de algo comercial, no es una reunión empresarial. Esta es una reunión espiritual, netamente espiritual. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y dentro de nosotros, y el Espíritu Santo está con nosotros. Somos espíritu que habitamos en un cuerpo. Muchas veces lo hemos dicho, pero yo quiero que esto quede bien asentado, bien firme, establecido en nosotros, para que nosotros podamos ver si podemos. Nosotros nos movemos en el mundo natural o en el mundo físico, en el mundo que nosotros vemos, por medio de los sentidos externos, los sentidos naturales que nosotros tenemos, los sentidos del ojo, de la vista, del olfato, del tacto, del gusto. ¿Sí es cierto o no es cierto? Nosotros con esos sentidos nos movemos entonces en el área natural, pero también nosotros tenemos unos sentidos espirituales. Con los sentidos externos podemos tocar, podemos gustar y podemos ver y podemos olfatear las cosas externas, pero con los sentidos internos, los sentidos espirituales, podemos acceder y podemos entrar a ese mundo invisible, a ese mundo sobrenatural, donde allí parte absolutamente todo, donde allí se origina todo, de donde sale todo. Este mundo material salió de un mundo espiritual. Este mundo que nosotros podemos ver y en el cual nos movemos salió de Dios, y Dios es espíritu. Y Él nos ha permitido que nosotros podamos entrar otra vez en Él y disfrutar y ver y sentir y vivir ese mundo sobrenatural. Acostumbrémonos desde ya otra vez a ver las cosas del Espíritu, a sentirlas y a vivirlas. Entonces decíamos que nosotros estamos rodeados, dice ahí, nosotros también teniendo en derredor. Derredor es alrededor de nosotros, ¿cierto? Hay una nube, una grande nube de testigos. Decir, mis hermanos, ustedes, yo no vemos al Espíritu Santo. ¿Hay alguno que esté viendo el Espíritu Santo? Ninguno lo vemos ahorita en este momento, ¿cierto? Vemos otros espíritus y dentro, no los vemos, pero aquí puede haber ángeles. Amén, puede haber ángeles. Y hay ángeles. Yo recuerdo muy bien, la pastora Marcelita una vez nos dijo, yo veía aquí en esta columna, ella vio que en esta columna había un ángel grande, un ángel guardián grande con una espada poderosa. Y aquí en esta otra columna vio otro ángel igual, aquí un ángel grande con otra espada. Eran dos ángeles aquí, eran dos ángeles aquí guardándonos. Y puede haber, sin que nosotros lo notemos, sin que nosotros lo podamos ver y sentir, hay seres espirituales aquí.
Y hay seres espirituales como una nube de testigos en este lugar. Lo mismo también. En este mundo se mueven los seres espirituales, espíritus. Hay espíritus buenos, pero también hay espíritus que no son tan buenos. Son espíritus inmundos también, pero que los hay. ¿Sí? Mire, le voy a contar una experiencia porque yo sé que esto es real y uno tiene que experimentarlo cuando nosotros creemos y tenemos esa fe, porque fe es la convicción de lo que no se ve, fe es la convicción de un mundo, de una dimensión espiritual. Por la fe nosotros podemos entrar, la fe nos da entrada a ese mundo sobrenatural. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos atentos? Nuestro espíritu está absorbiendo las palabras que son espíritu, ¿sí? Prestemos mucha atención. Entonces yo les voy a contar que a mí me fue permitido ver, y lo que digo, lo digo delante de Dios para que no me vayan a pensar que es parte de una predicación como para animarlos. Pero iba yo, esto se lo cuento frecuentemente a mi esposa, al pastor Andrés, cada rato se lo cuento, de cómo el Señor me permitió hace algún tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, cuando yo iba en bicicleta, yo me iba en bicicleta solo para arriba de Firabeitoa y subía así, y yo iba muy seguido. Hace rato que no voy, porque no me han invitado. Pero yo subía en bicicleta, iba hasta un alto arriba y hasta ahí paraba. La subida es fuerte. Y entonces una vez paré a descansar ahí para luego devolverme y bajar. Entonces yo llegaba y paraba en lo más alto y desde ahí se podía ver el pueblo, desde ahí se ve el pueblo de Firabeitoa, se ve todo y se ve todo el valle. Y yo llegué ahí a descansar y a tomar en mi caramañola, a tomar agua. Y estaba yo descansando y tomando agua cuando de pronto fijé la vista y ahí en el monte, arriba, hay una cordillera que hay allá al frente de Firabeitoa y desde allá se veía, tuve una visión, pero es que era una visión real que lo pude ver con mis ojos físicos. No fue una visión espiritual, sino una visión real que el Señor me permitió. Y era, ya que dice, como una nube de testigos, bajaba desde el monte, así arriba hay una carreterita donde explotan arena o piedra, lo que sea, y bajaba una carroza. Era una nube que tenía forma de carroza jalada por caballos, y bajó así, bajaba así, esa carroza. Yo quedé embelesado, dio la vuelta, es decir, al puro borde del monte, a puro borde, bajó la carreta, y luego pasó y daba las vuelticas, y el monte era así, y él daba las vuelticas así, y esa visión me duró, que sería como un minuto, pues eso fue bastante, y pasaba así, yo embelesado, ¿y esto qué es? Y luego ya después dio la vuelta alrededor del monte y ahí desapareció, pero era físico, era una nube preciosa, jalada por caballos, y yo la pude, el Señor me permitió verla. Entonces, lo que yo quiero decir es que tal vez era como un vigilante, algo que pasaba y estaba por la tierra. Otra vez estaba yo también, recuerdo bien, que había unas fiestas en Firabeitoa, y me nombraron a mí como médico de la feria de toros. Había una corrida de toros, como se llama así, de toros, y el alcalde me nombró como médico de esa tarde, para que si sucedía algo, pues entonces yo iba como médico.
Y entonces, cuando yo fui, eso había muchísimos carros. Y entonces yo llegué y vi un espacio. Entre tantos carros preciso había un espacio ahí. Dije, bueno, pasé así. Y fui a poner reversa. Puse reversa, iba para atrás en ese espacio que dije, está guardado como para mí. Pues no era tanto así porque atrás había una cuneta grandísima que si yo sigo atrás me meto ahí. Por eso no estaba ningún carro ahí, me meto ahí. Pero entonces llegó un señor y me hizo así en el carro, me dijo, cuidado, cuidado, no dé más reversa porque se puede caer ahí. Entonces yo volteé, lo miré y rápido miré, claro, fui y bajé y había una cuneta grandísima. Pero esto fue cuestión de segundos y cuando fui a mirar no había por dónde este señor desapareciera. Y de pronto no lo volví a ver. Entonces era un ángel que me avisó que podía yo caer en esa cuneta. Entonces ese mundo espiritual nos rodea. Aquí puede haber ángeles y debe haber ángeles y puede haber espíritus buenos, pero también siempre el enemigo es entrometido y puede haber espíritus malos aquí en este lugar. Puede ser que sea. Es la reunión de los espíritus y estos se entrometen y se meten también en cualquier momento donde uno esté. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien apañar, a quien agarrar, a quien tomar. No anda buscando a ver a quién coge del mundo porque eso ya están metidos en las tinieblas, sino en los creyentes, a ver a quién hace salir del reino de Dios y a quién hace salir de la fe de Cristo Jesús. Nosotros tenemos alrededor un mundo de testigos que no vemos buenos y malos. Y les voy a decir, y quiero que este mensaje que se llama, y hemos titulado La reunión de los espíritus, vemos a ver cómo siempre el enemigo está metiéndose. Dice que yo les digo que hay espíritus que el creyente puede tener, que alguno de nosotros puede tener y que no nos damos cuenta. Y de eso se trata hoy, para que nosotros aprendamos a detectarlos. En el reino espiritual el Señor nos ha dado dones, el Espíritu Santo nos da dones, que es, por ejemplo, el discernimiento de los espíritus, para nosotros poder saber qué es lo que está habiendo, qué percibimos, quién es el que está hablando de esto, para discernir de los espíritus malignos o quién es el que está. ¿Es un espíritu maligno o es un espíritu de parte de Dios? En el mundo hay esos espíritus y, como le digo, dentro de la iglesia puede haber en los creyentes espíritus que les impiden ver las cosas o que nos pueden impedir ver las cosas y meternos en el reino espiritual del reino de Dios. Dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice que nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? Nosotros, ¿cierto? Ojalá que el Señor esta mañana nos permita, si nosotros ponemos nuestro espíritu en consonancia con Él, podemos en este momento que el Señor nos muestre alguna cosa sobrenatural. Dice, nosotros somos nosotros, la iglesia, ¿cierto? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces hay un espíritu del mundo, ¿cierto?
el espíritu que opera en el mundo. Dice la palabra de Dios que el mundo está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno, es decir, que el diablo opera dentro del mundo, ¿sí? El mundo que nosotros vemos está afectado, por decirlo así, por el maligno. El maligno opera en el mundo. Hay otro espíritu que puede estar dentro de un creyente también, o puede estar influenciado. No voy a decir dentro, sino influenciado. Uno puede estar influenciado por el espíritu del mundo y podemos estar también influenciados. Recordemos cuando Pedro estaba hablando con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo sea crucificado, que yo vaya a la cruz, y es necesario que los escribas crucifiquen al Hijo de Dios y que sufra esas confrontaciones con el reino espiritual. Y entonces Pedro, que estaba ahí, íntimo del Señor Jesucristo, ahí, y vino el enemigo y le puso en la boca y Pedro le dijo al Señor, Señor, no digas eso, porque ¿cómo vas a decir eso? Y el Señor le contestó, Satanás, quítate, no me estorbes, me estorba Satanás, quítate. No se lo decía a Pedro, sino se le decía al espíritu que lo estaba influenciando, que le estaba poniendo palabras en la boca a Pedro. Y Pedro, vuelvo y le repito, que era un creyente íntimo del Señor Jesucristo y estaba siendo tentado, estaba siendo manipulado, estaba siendo presa de un espíritu que era Satanás. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, pero en el creyente, los que estamos metidos en la congregación, puede ser que estemos influenciados por un espíritu de temor, un espíritu de miedo. Son dos espíritus malignos los principales que operan en el mundo y pueden operar en nosotros también. Operar en nosotros. Dice, porque no nos ha dado, si era 2 de Timoteo 1:7, por eso yo les dije que era 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces hay un espíritu que puede afectarnos, espíritu de temor, y hay personas que viven con temor a cualquier cosa. Vivimos con temor al presente, a quedarnos sin dinero, a quedarnos paralizados, lisiados, enfermos, lo que sea. Ese espíritu se mueve dentro de nosotros también. Es un espíritu de temor y el espíritu del mundo. Pero también por otro lado dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y no somos oprimidos por Él. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Y es que nosotros hemos podido ser y podemos estar siendo influenciados. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo opera estos espíritus? Dice, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el Dios del mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este mundo, ¿cuál es el Dios de este mundo? El diablo, Satanás, el espíritu inmundo que es contrario, se opone a las cosas de Dios, se opone a Dios, controvierte al Espíritu Santo, que es lo peor. Dice que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, es decir, de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, impide y cega el entendimiento. La gente no puede entender, tiene una mentalidad de
diferente. Y están dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de las iglesias. Cuando hay una persona que el entendimiento, es decir, la mente, el problema básico nuestro y el problema básico de esto está en la mente, en una mente que tiene incredulidad, una mente que tiene duda de las cosas, una mente que confronta. Puede ser que el pastor esté hablando acerca de las cosas de Dios, respaldándose con la palabra de Dios, pero cuando en el que está dentro y tiene un espíritu de incredulidad, porque se le ha cegado la mente, tiene una mentalidad que se opone, una mentalidad de incrédulo, entonces no puede entender las cosas. Son aquellos creyentes que han recibido el evangelio y llevan un evangelio de tipo mental, no espiritual, sino de carácter mental. Creen las cosas, leen las escrituras, leen la Biblia, todo, pero todo lo reciben es en la mente y todo lo analizan en la mente y todo lo ven es de tipo, están mentalizados de mundo. Entonces el mundo está operando, un espíritu del mundo. El espíritu del mundo obra en las personas contrariamente a las personas que son espirituales o que creen en el Señor. Entonces, el espíritu del mundo hace que las personas solamente vean las cosas materiales. El espíritu del mundo le impide a la persona, le impide ver las cosas sobrenaturales y hace que se rechace todo lo espiritual, que se rechace todo lo sobrenatural. No entienden, no pueden creer porque todo lo analizan es en la mente. El problema básico es que hay incredulidad en la mente, e incrédulos no solamente son los que los que no creen en el Señor y los que no han recibido al Señor, sino también incrédulos dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Son aquellos que no pueden entender que hay un mundo sobrenatural y no quieren meterse, no quieren buscar los dones del Espíritu Santo, no quieren ser guiados por el Espíritu Santo. Nada, rechazan y les gusta entonces que todo sea de tipo físico, que de tipo de los sentidos, más bien sentidos naturales. No, ellos no pueden entender las cosas espirituales porque su espíritu está muerto, está apagado, está velado. Aunque haya nacido de nuevo, aunque se le haya cambiado el espíritu, pero tienen el espíritu quieto ahí. No lo han nutrido, no lo han desarrollado, el nuevo espíritu, porque Dios nos dio un nuevo espíritu. El que ha nacido de Cristo Jesús, que ha recibido a Cristo, el Señor le cambia el espíritu. ¿Hasta ahora lo hemos recibido? ¿Lo hemos entendido? ¿O lo sigo explicando más? Entonces, el problema está en la mente. No solamente los que los que rechazan a Dios son incrédulos, sino también los que son, por decirlo así, esa redundancia, creyentes que son incrédulos, porque tienen la mente llena de cosas de lo material, la mente con pensamientos de otras cosas menos de lo espiritual. Entonces sí hay dentro, y el espíritu del mundo opera en estas personas, un espíritu del mundo. Solamente vemos a ver todas las cosas nos guiamos de lo que vemos con los ojos naturales, solamente se guían por lo que ven, por lo que oyen, pero que sea de lo natural, no de lo espiritual. No han desarrollado ese espíritu. Y lo que nosotros estamos pretendiendo con los pastores es que vivamos
que vivamos esta realidad de un mundo invisible, esta realidad de un mundo sobrenatural, esta realidad de un mundo espiritual, y que nos podamos meter en eso y que podamos obtener y sacar de ese mundo sobrenatural las cosas que necesitamos aquí en el mundo natural. ¿Sí me explico? Amén. Por eso estamos diciendo que esta es una reunión de carácter espiritual, somos espíritus también. Entonces dice que el enemigo ha cegado el entendimiento, le ha cegado la mente de los incrédulos, ¿sí? De los que no creen precisamente en eso. Pero nosotros recibimos fue el Espíritu Santo. Tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio para nosotros podemos estar en el mundo espiritual. Siempre el enemigo se mete en la iglesia y se opone. Por eso necesitamos aprender a discernir, a recibir los dones del Espíritu, que el Señor nos dé los dones de sabiduría, que el Señor nos dé los dones del discernimiento de los espíritus, el don de la profecía, el don de la ciencia. Hay que buscarlo para poder vivir y para tener ese poder para nosotros enfrentar este mundo de tinieblas que nos rodea. Amén. Amén. Yo creo que mucha gente, muchos de ustedes, si yo le preguntara a ustedes, muchos de ustedes han tenido experiencias sobrenaturales con ángeles, experiencias sobrenaturales con el Señor, han tenido experiencias sobrenaturales con cosas de Dios. Pero también si preguntara a alguno de ustedes, escucha ruiditos por allá, ve fantasmas, se le aparecen cosas en la oscuridad, toda esta cosa, yo creo que también dirían muchos, sí, yo he sentido esas cosas. Yo he sentido y a veces me ha dado un temor, un terror tremendo. ¿Ve? Porque hay espíritus que se oponen, que siempre se entrometen. Hace 15 días, ustedes recuerdan, y vimos cómo funciona el mundo espiritual. El Señor Jesucristo vino aquí en la tierra, Cristo Jesús vino aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que primero el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era precisamente esa capacidad que nosotros teníamos de estar cara a cara con el Señor y de estar en esa dimensión espiritual, porque así creó Dios a Adán, con esa facultad. Eso se perdió la imagen de Dios, se perdió el reino de Dios, se perdió esa capacidad de vivir delante de Dios y ver a Dios cara a cara y ver los ángeles. Eso se perdió, pero el Señor dice que vino a recuperarlo, lo recuperó, y es lo que está el Señor, el Espíritu Santo, moviendo en su iglesia en estos tiempos. Dice que el Señor también vino a deshacer las obras del diablo. Todas las obras de los espíritus inmundos, el Señor vino a deshacerlas. Pero también dice que el Señor vino a darnos vida y vida abundante, vida en abundancia, que es la que podemos nosotros vivir, que es la que debemos nosotros experimentar. Y una vida abundante es una vida llena de paz, es una vida llena de amor, es una vida llena de salud total, plena, en el espíritu, en el cuerpo, en la mente. La vida abundante es una vida de total provisión en todas las cosas, provisión de lo espiritual y también provisión de lo material, provisión de las cosas, de las finanzas. Esa es la vida abundante, que nosotros podamos tener todas las cosas que necesitamos en este mundo y de las que el Señor nos da del mundo espiritual. Amén. A eso vino el Señor. Pero el enemigo está empeñado y siempre está empeñado, y nosotros hemos caído en esa trampa. Y hemos aceptado el espíritu del mundo porque a veces nos movemos más en lo intelectual, más en lo material, más en lo físico que en lo espiritual. Hemos desechado.
pero aquí nos vamos a poner y vamos a seguir en esto, porque Fuente Viva tiene que moverse en el mundo sobrenatural y tiene que vivir eso, y la gente tiene que tener vida abundante, y lo vamos a hacer, pero todo depende de nosotros. Depende de qué. Hallará el Señor fe cuando vuelva, y fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos decir, sí, yo tengo fe en Dios, yo creo en esto, pero vamos a ver si es cierto y real esto. Sí, yo tengo fe, pero vivimos en derrota, vivimos apocados, vivimos en pobreza, vivimos enfermos. Eso no debe suceder. El Señor vino a recuperar todo eso. ¿Me estoy dando a entender? Sí, es cierto. Y yo digo, y el Espíritu Santo está moviéndose aquí en este momento. Él está hablando, no soy yo. El Espíritu Santo es el que obra, y yo le doy las gracias al Espíritu Santo. Como les decía, hace 15 días dijimos, ¿cómo se mueve el reino de Dios en abundancia? ¿Cierto? Y hablamos, si ustedes recuerdan, hablamos de cómo vimos la abundancia cuando aquel niño, teniendo algo muy escaso, eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, se reunían para escuchar al Señor Jesucristo. De pronto el Señor le dijo a los discípulos, yo tengo compasión por ellos, porque muchos vienen de lejos y deben estar desfalleciendo de hambre. Entonces les dijo a los discípulos, los que estaban con él, que habían visto otras señales. Él había cambiado, había convertido, delante de ellos había convertido el agua en vino, y muchas otras señales. Ya había, el Señor ya había sanado a aquel que tenía la mano seca. Entonces le dice a los discípulos, ¿qué hacemos con tantos hombres? Denle ustedes de comer. ¿Por qué les decía denle ustedes de comer? Porque si habían entendido esto, ellos sabían que podían estar en un reino sobrenatural donde había abundancia. El reino de Dios es de abundancia, de multiplicación constante. Todo se multiplica en este mundo, en la creación. Todo se está multiplicando constantemente. Las semillas, una semilla está dando muchísimos frutos, y cada fruto tiene muchísimas semillas, y cada semilla puede dar un árbol de muchos frutos, y esto y otro. Eso en este momento se está constantemente multiplicando. Las aves están multiplicándose constantemente, los peces constantemente, hay abundancia por todo. Nosotros, el mundo, hoy cuántos billones somos. Nosotros somos más de 7,000 millones de habitantes, existimos en este momento en el planeta, que no lo había hace 15, 20 años. Entonces todo se está multiplicando constantemente. El reino de Dios, donde el Señor nos permite estar para tener abundancia, está ahí presente a nuestra disposición, a nuestra fe. El niño vino y trajo 2. Ellos dijeron, no podemos. Y esa es la condición incrédula. Pero tenemos que aprender. El Señor más adelante hizo lo mismo. Entonces dijo, ¿qué tenemos? Entonces, un niño que estaba escuchando ahí, yo tengo 2 pescaditos y tengo 5 panes. Entonces el Señor dijo, muéstralos. ¿Sí? Él se los entregó. ¿Qué pasó? El niño los introdujo eso en el reino de Dios. Se lo entregó al dador de la vida, al que lo puede todo, al Señor Jesucristo, que en ese momento estaba lleno de el Espíritu Santo. Señor Jesucristo se movía aquí, era en el mundo terrenal, pero también dependiendo del mundo espiritual, del mundo de mi Padre. Entonces el Señor tomó los 2 panes y los 2 pescados y los 5 panes, y hubo para todos los que había ahí, que eran muchísimo más de como 10,000 personas serían, porque contar a 5,000 solamente los hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces era muchísima gente, y sobró.
sobró. Eso es multiplicación. Luego volvió lo mismo, a ver si habían aprendido, a ver si aprendemos nosotros. Después, lo mismo, habían 4,000 hombres sin contar mujeres de los niños. Y entonces vuelve y les dice, ¿qué vamos a hacer? Y los probó, les dijo a los discípulos, ¿y ahora qué vamos a hacer para darles alimentación a todos estos? Y vino y se metió el bendito espíritu el espíritu inmundo que siempre está presente, que es el espíritu de avaricia, el espíritu codicioso de dinero. Entonces dice uno de los discípulos, creo que fue Felipe, dijo, pero es que y ahí él estaba mentalizado con una mente de pobreza. En ese momento Felipe, discípulo de Cristo, tenía una mente de escasez, que muchos de nosotros tenemos desafortunadamente, y es un espíritu de escasez, espíritu de miseria, espíritu de avaricia y espíritu de pobreza. Y le dice, pero ¿de dónde vamos a sacar 200 denarios que no alcanzarían siquiera para alimentar todos estos? De aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero siempre el Señor, cuando se mete el ladrón, porque el espíritu inmundo es un ladrón, es un asesino y es un mentiroso, el diablo es eso y quiere meternos eso. Pero el Señor siempre le rebate. Entonces el Señor dijo, ¿qué hay? Entonces en ese momento ya había alguito más. Ya había 7 panes y 5 pescaditos. Y volvió y los hizo. Pero siempre estaba allí el espíritu mamón, que es el espíritu que controla el dinero en este mundo. Y hoy el mundo está supeditado, el mundo está controlado, el mundo está oprimido por el asunto del dinero. Recuerdan también hace 15 días, hablando de eso, que dijimos que iba Pedro, iba Juan, ¿a dónde iba? Al templo que se llama La Hermosa, el templo que se llama La Hermosa, y venían y colocaban allí un cojo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que yo les dije, les comenté? Ponían allí un cojo a la puerta de la iglesia para que pidiera ¿qué? Para que pidiera dinero. Tomaban, y yo les dije, mire, muchos utilizan su discapacidad para conseguir dinero. Allí lo ponían y sacaban dinero de eso. Entonces ahí el dinero. ¿Y qué pasó? Dios se lo desbarató todo en un momentico. Pedro llegó y le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y anda. Se le acabó ahí su avaricia, se le acabó al diablo su forma de ser. Y ha seguido haciendo así. Si hemos leído el libro de los Hechos, vamos a ver que sigue el enemigo metiéndose ahí en esto, haciendo las mismas cosas. Dice, por ejemplo, miremos Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Cierto hombre, ¿cómo estamos? ¿Ah? ¿Estamos bien? Diga, yo soy un espíritu. Y yo tengo que buscar el poder de Dios manifestado en mi vida. Me voy a meter. Amén. Todo es cuestión de decisión nuestra. El problema ¿dónde está aquí? Porque estamos llenos a veces de incredulidad, de pasividad. Hay tanta gente pasiva. Es que ya no nos contentemos con solamente venir un domingo, aunque ya varios están viniendo los viernes, buscando, porque eso es lo que estamos aprendiendo en Avance, a discernir, a recibir los dones del Espíritu Santo, aprender a profetizar, aprender todo esto. Y este viernes vamos a continuar en esto. No vamos a desmayar, aunque en este momento son poquitos, más poquitos, pero no vamos a desmayar. Pero el Espíritu Santo es poderoso, Dios es grande. Y a eso vino. Si el Señor vino a darnos vida en abundancia,
Además, todo eso ya está cumplido. El Señor ya... Una misión que le ha mandado a nuestro Padre. Vaya, yo te mando esto. Mando a que recupere lo que se haya perdido, a reconciliar al hombre con Dios. Vaya y deshaga las obras de maligno. Vaya y instale, reinstale, porque eso vino del Señor Jesucristo, a reinstalar el reino sobrenatural de Dios, y el reino de Dios está en nosotros y está entre nosotros. Amén. Demos un aplauso al Señor y demos las gracias al Señor. Gloria a Dios. Y ahí sigue el enemigo metiéndose. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, era una dupla, vendió una heredad. Para darles el preámbulo de esto, decía que cuando ellos recién fueron convertidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces estaban viviendo y había un avivamiento tremendo. Entonces la gente venía y todo era tan en común, y ahí no había ningún necesitado de nada. Todo porque ellos lo que tenían iban y lo vendían y le llevaban el dinero y lo ponían a los pies de Pedro, a los pies de los apóstoles, donde debe estar ese espíritu inmundo que gobierna el mundo, el dinero. ¿Dónde debe estar? Aquí, no aquí gobernando. Mire, póngase en pie, hermano. Con eso nos despertamos un poquito. Y zapateele, diga al espíritu inmundo: tú no me vas a dominar más. Hay abundancia en el reino de Dios y yo soy prosperado en Cristo Jesús. El reino está en mí. Píselo. Ahí es donde debe estar, y no gobernando, porque el dinero gobierna a mucha gente, aún creyentes. Póngale cuidado. Siéntense, por favor. ¿Cómo lo sintió? No le estoy diciendo a ustedes, sino al espíritu inmundo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Quiso hacer. ¿Quiénes eran Ananías y Zafira? Creyentes, creyeron, ellos creyeron, eran gente que habían creído, y todos llevaban sus cosas y los ponían sin escatimar, sin robar, sin retener nada, iban con una libertad tremenda porque sabían que estaban en el reino de Dios y que todo les sobraba, porque en dice la Escritura que nadie tenía necesidad de nada. Ese es el reino de Dios. Siga, sí, por favor. Entonces sustrajo, retuvo, robó. Estaba influenciado ¿por quién? Por un espíritu de codicia, el espíritu mamón, el espíritu de dinero. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Mire, ahí metió la mujer. Era entre los dos, estaban de acuerdo en qué, en oponerse al Señor. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. No, era lindo, llegó y lo puso. Llegó a Ananías y lo puso ahí, aquí que yo ya salí, miren, tremendo. Siga. Y dijo Pedro, que también estaba influenciado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y Pedro, que ya el Espíritu Santo le había dicho a Pedro, se lo dijo de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo le dice a Pedro, Entonces dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Tremendo. Lo peor que le puede pasar a un creyente es decirle mentiras al Espíritu Santo. No tengo, no puedo, moneditas. Tu corazón, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Cómo quedó ese tipo? Se metió el enemigo
fue descubierto. ¿Cómo? ¿Quién lo sabía? El Espíritu Santo. ¿Cómo quedaría? Eso le empezó a temblar. Reteniendo, no había, es que no es obligación diezmar al Señor, no es obligación, nunca. En una iglesia no se obliga, en una iglesia cristiana verdadera, no se obliga a diezmar, ni se obliga a nadie a ofrendar. Todo es fe. Todo en el reino de Dios se hace por fe. Si uno cree y uno hace como el niño aquel que llegó y metió su ofrenda dentro del reino de Dios y hubo abundancia por sobre todo, eso es la fe. Y la fe multiplica, la fe da entrada al reino de la abundancia. Si lo hubieras tenido, no se te quedaba a ti, si no había obligación. ¿Por qué entonces le estaba mintiendo? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿No estaba en su derecho de dar o no dar? ¿Por qué entonces por qué pusiste esto en tu corazón? En lo más profundo del corazón. El corazón es donde salen todas las cosas malas. No has mentido a hombre sino a Dios. Tremendo eso, ¿cierto? ¿Cómo terminaba esto? ¿Cuál fue la respuesta de esto del Señor? En este momento, no está escrito ahí. Si en este momento viéramos ahí, bueno, mire, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. La respuesta del Señor por mentirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu más precioso que puede haber. Es nuestro compañero. El Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos enseña, el que nos protege, el que nos hace conocer a Cristo, el que nos sostiene ahí. Eso es una alta traición al Espíritu Santo. Tremendo. ¿Qué pasa por eso? Ahí mismo salió el espíritu. No solamente salió el espíritu inmundo, sino el espíritu del hombre y cayó y murió. Luego más adelante vino Zafira y la misma historia. Dice Pedro a Zafira, le dije, ¿en cuánto vendieron la plata? ¿La vendieron en tal precio? Sí, Señor, en esa precio la vendimos. Y entonces, ¿qué pasó? También le mintió el Espíritu Santo. Pues también dice la Escritura que los muchachos fueron y sacaron y salió de los pies por delante. Así. ¿Por qué? Por cuestión de haberle creído ese espíritu mamón, inmundo que siempre se mete, porque siempre hay una reacción del Señor. Ahora, miremos Hechos capítulo 8, versículo 18. Hechos capítulo 8, versículo 18. Dice, había cierto mago. También voy a hacerles el retroceso. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Había un mago que tenía engañado a las gentes de ahí, de ese lugar, y tenía mucha gente. Pero entonces vinieron los apóstoles y empezaron a hacer milagros y los apóstoles imponían las manos a los creyentes, nuevos creyentes, y los creyentes nuevos recibían el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Por eso hay que buscar la llenura, hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo a como dé lugar, que mire, no busque otra cosa diferente, sino busque siempre el estar lleno del Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago, porque Simón dice más atrás, dice que Simón el mago, que tenía dominada mucha gente con sus magias, creyó también. Entonces Simón también era un creyente. Por eso vuelvo y repito que entre los creyentes, pero que tienen un evangelio mental y no de corazón, son presa fácil para el enemigo cuando les nombran dinerito. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero. Les ofreció dinero.
¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Entonces Pedro le dice, que tu dinero perezca contigo, porque no tienes ni arte ni parte en este camino, en este reino, y dale gracias al Señor, a ver si Él tiene misericordia de ti. Y si no, ¿qué era lo que le esperaba? Lo mismo. Entonces ahí sí le dio miedo a Simón, dijo, no, por favor, ore, pídale al Señor que no vaya a suceder eso conmigo. Esa es la respuesta de Dios cuando se mete y se cae en la trampa de tener ahí el dinero en la mano. Miremos también Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos capítulo 16 y versículo 16. ¿Estamos todos atentos? Amén. Gloria a Dios. Dice, aconteció, mire, iba Pablo, dice, iba otros discípulos. Dice, aconteció, dice Pablo, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? Hay otro espíritu, está plagado de espíritu. Por eso nosotros debemos estar metidos con el Espíritu Santo, la única forma de tener protección. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Tenía ese espíritu de adivinación, porque lo tenían, había mucha ganancia de dinero entre los que dominaban a esta muchacha. Y entonces la muchacha tenía ese espíritu de adivinación y pregonaba. Cuando vio a Pablo y a la otra decía, estos son siervos de Dios que están anunciando la salvación, que están anunciando. Y todos los días le salía esa muchacha y todos los días hasta que Pablo dijo, esta ya me tiene hasta aquí. Y entonces, ¿qué le dijo? Pablo le dijo en el 18, versículo 18, 16, 18, le dijo, y esto lo hacía por muchos días la muchacha, más desagradando, estaba desagradado, no le gustó, porque Pablo tenía ese espíritu de pasión por el Señor, de pasión por la verdad. Y cuando vio que esta muchacha tenía ese espíritu, dice, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel momento. Siempre hay una reacción del Señor para echar fuera. Y es que ese espíritu inmundo que se llama Mamón compite con el Señor, con el trono del Señor. ¿Sí? El Señor le dice a sus discípulos, dice, no se puede servir a dos señores, porque ama a uno y aborrece al otro, o aborrece a uno, pero al otro le sirve y lo ama. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir. Entonces nos da a escoger. Servimos al mundo, dejamos que el espíritu inmundo del mundo nos mentalice y nos metalice también, porque son espíritus metalizados de dinero. O le servimos a Dios, nos dejamos manipular por el espíritu inmundo del dinero, nos dejamos oprimir, nos dejamos coaccionar por todas las cosas, porque para nosotros el dinero es lo más que busca la gente. Entonces escogen a quién sirve, a Dios o al espíritu inmundo del dinero. Siempre ha sido así. Pero dice también, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Amén. Porque el amor al dinero también dice, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz, mire aquí qué es lo que hace el dinero. La raíz de todos los males. Esto tal vez lo hayamos oído, pero hoy es día de recibirlo más. La raíz de todos, absolutamente de todos los males, llámese enfermedad, llámese desquiciamiento mental, llámese pobreza, llámese miseria, llámese ruina, llámese
inoperancia, lo que sea, todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando, un espíritu de codicia, un espíritu dependiente del dinero, de las cosas materiales. ¿Queremos tener las cosas materiales? ¿Queremos? Son necesarias, son necesarias. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas nos vienen. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Hallará fe el Señor cuando vuelva? Fe es lo que nosotros debemos hacer crecer. Se extravían de la fe. El amor al dinero, la búsqueda del dinero, depender del dinero, sustraer del dinero. Toda esta cosa quita y anula la fe. El corazón se endurece. El corazón ya no entiende, el corazón ya no puede saber que en el reino de los cielos está la abundancia. Y fueron traspasados de muchos dolores. Es una advertencia directa, pero que hay veces pasamos y esto es, sí, esto lo pasamos desapercibido. Bueno, ya con todo esto, porque hay muchos ejemplos más. Pero parémosle ahí un tantico, ¿sí? Si hemos aprendido toda esta cosa, entonces, ¿cómo va a llegar a nosotros? Porque vuelvo a repetir, necesitamos tener una vida abundante. Y la vida abundante solamente está en el reino de Dios. Solamente está la vida abundante cuando nosotros tenemos conexión directa, intimidad con el Espíritu Santo. Así tenemos libertad. No nos puede oprimir aquel que tiene intimidad con el Espíritu Santo y ha recibido el Espíritu de la palabra de Dios. Entonces es libre, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres también. El que conoce a Cristo Jesús, que es la verdad, es libre de todas estas opresiones. Es la verdad. El que puede ingresar, el que tiene esos deseos, el que ha sido movido y es sensible al Espíritu Santo, puede ver el reino de Dios y puede entrar en el reino de Dios. Puede entrar en lo sobrenatural y sacar de allí lo que necesitamos aquí. Busca primeramente el reino de Dios, entra en el reino de Dios, mira en el reino de Dios, escucha el reino de Dios y vive el reino de Dios, que es abundancia, es abundancia. Pero entonces no le podemos pedir al Señor que nos prospere. ¿Acaso Él no nos puede prosperar? Y dice que una vida abundante, y una vida abundante tiene que haber también provisión, dinero. Pues les digo una cosa, el Señor no da dinero. El Señor no da dinero. El Señor no tiene dinero. El Señor nos da el poder para hacer las riquezas. Señor sí nos da el poder para hacer la riqueza. Dice en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice, acuérdate del Señor, Él es el que da eso. Porque Él es el que te da el poder. Porque a veces si nosotros, si el Señor diera dinero, ¿cuánto le pedirías? No, Señor, dame dinero, yo necesito para pagar el arriendo ahorita, para comprarle a mis hijos esto y esto. Señor, mándame mensualmente 10 millones de pesos. Pues de pronto el Señor le daba 10 millones de pesos. Pero como Él no da dinero, pero Él te da el poder, nos da el poder para no solamente 10 millones de pesos, sino 100 o más millones de pesos, mucho más. Pero utilizando el poder. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él es el que nos da. ¿Cómo nos da ese poder? ¿Cuál es el poder de Dios?
Primero el Señor nos da la sabiduría. El Señor le dio a Salomón sabiduría, no le pidió dinero. Salomón no le pidió dinero al Señor, le pidió fue sabiduría. ¿Y qué tuvo? Salomón fue el hombre más rico. Hasta ahora nadie ha podido superar la riqueza que tuvo Salomón. Ni siquiera todos estos que se mueven con ese dinero. Pero él tenía sabiduría. Nos da la sabiduría, nos da la capacidad, nos da la fuerza, nos da la entereza, nos da la salud para poder hacer esto. Nos da la generosidad, nos da la libertad como este niño de coger algo e introducirlo en el reino de Dios, dar una ofrenda, sabiendo que en el reino de Dios todo se multiplica. La siembra, cuando uno siembra algo, siembre usted una semilla y va a tener muchísimas semillas más. Siembre algo en el reino de Dios y tendrá abundancia. No desmaye con eso, no desmaye. Y además el Señor, mire, y usted va a ver, cuando estamos en el reino de Dios vamos a ver cosas sobrenaturales, poderosísimas que puede suceder. ¿Usted en qué trabaja? ¿Cuál es su profesión? ¿En qué, si tiene empleo o alguna cosa? ¿En qué tiene? Pedro era un pescador, su oficio era el de pescador, ¿cierto? Y él pescaba todos los días y a veces le iba bien, pero a veces le iba mal. A veces pero nunca tuvo tanto como cuando el Señor les dijo, bota la red, y fue varias veces, bota las redes aquí. La primera vez dice que salieron tantos peces que las redes se rompían, pero esa vez tuvo tanto que pudo vender todos esos pescados, fue y los vendió y le sobró dinero. Mira, en tu profesión, el oficio de Pedro era pescador. ¿Cuál es tu profesión? Él puede hacer cosas sobrenaturales. Pedro también en la segunda ocasión, ya cuando el Señor resucitado, ya que lo mismo habían echado las redes, y les dijo el Señor, echen las redes ahí, y entonces ya muchísimo más, pero ya la red no se rompía, la sacaron. Entonces tuvieron muchísimo. En tu profesión, en tu oficio, hermano, vas a ver cosas sobrenaturales. En tu profesión, en tu oficio, verás cosas, cómo se mueve el reino de Dios. No te va a hacer falta nada. Tu nevera rebosará. Mira, créelo. Solamente se necesita la fe. Y la fe es la que multiplica, la fe es la que nos hace introducir a ese mundo sobrenatural. Mira, tu despensa, tu nevera, tu cuenta, tus entradas se multiplicarán abundantemente. Tendrás abundancia de todo bien, abundancia de salud, créelo, abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de cosas materiales, abundancia en tu cuenta bancaria si la tienes, o en tu cuenta de ahorro, abundancia, es abundancia. En el reino de Dios hay abundancia. En el reino de Dios hay salud, en el reino de Dios hay paz, en el reino de Dios está todo bien. Solamente entra, solamente ten intimidad con el Espíritu Santo, solamente busca el reino de Dios y su justicia, sus cosas, las cosas de Dios, los principios de Dios. Hay principios de multiplicación, hay principios en el reino de Dios, hay principios de prosperidad. En el reino de Dios hay principios de todo lo que nosotros necesitamos aquí. Estamos por entrar. Si continuamos así, veremos esas cosas sobrenaturales. Por ahora, póngase en pie, hermano. Por ahora, sí es cierto, y no podemos negar. No podemos negar que a veces nos sobrevienen los temores, ¿sí o no? A veces tenemos temor por cualquier cosa.
espíritu de temor. A veces tenemos necesidades monetarias y nos quejamos. No, esto no alcanza para nada, esto no sé qué. Y ahora sí, y eso lo decimos todos los días. Todo tan caro. Y a veces se nos suelta, ya no nos alcanza para nada, ya no. Póngase en pie, hermano. Yo voy a decir, como dijo Pablo, viendo a la muchacha, ya cansado, estaba, ¿cómo es que dice? Que él estaba desagradado de eso. Estamos cansados, usted tiene que estar desagradado, usted tiene que estar molesto, usted tiene que estar harto de eso, cansado de ese espíritu de pobreza, de ese espíritu de enfermedad, de ese espíritu de falta de las cosas. Y yo digo como Pablo, le dijo a la muchacha, espíritu inmundo. Y tú lo puedes decir también, estoy cansado de esto. Espíritu inmundo, fuera de ella. Espíritu inmundo, diga, fuera de mí, fuera de mí. Usted sabe que lo domina, fuera de mí. En el nombre del Señor Jesucristo le dijo Pablo a la muchacha, sal de ella, déjala. Espíritu inmundo, espíritu mamón, espíritu de pobreza, espíritu de ruina, espíritu de miseria, espíritu de escasez, espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza. En el nombre del Señor Jesucristo te ordeno, recibe esto en el corazón de parte del Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo, porque te hemos ofendido, Señor, pero nos arrepentimos de eso, pero Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos para que ese espíritu inmundo salga de nosotros. Ahora, en este instante, ahora pongo el enemigo, pongo el dinero a que me sirva. No le sirvo yo al dinero, sino el dinero, mamón, tiene que estar a mis pies, y en el nombre del Señor Jesucristo, fuera de mí. Y venga a mí espíritu de abundancia, venga a mí la abundancia, venga a mí las añadiduras, pero en muchísimo más. Busco el reino de Dios y todas esas cosas vengan a mí, y recíbalo en fe. Levante las manos. Yo pido al Espíritu Santo que te toque en esta mañana. Yo pido al Espíritu Santo que te haga entender. Yo pido al Espíritu Santo que no te falte la fe, que la fe la tenga en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, diga, ahora soy libre en Cristo Jesús. Soy libre en Cristo Jesús. Pertenezco al reino de Dios. En Cristo Jesús soy sano. En Cristo Jesús soy fuerte. En Cristo Jesús lo tengo todo. En Cristo Jesús es para Él la gloria. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero bendecir, venga Rosita para acá, venga. Rosita se llama, ¿sí o no? Venga para acá. Venga, esta mañana la vi, quiero bendecirla. Venía por allí con su bastoncito, venía coja. Vamos a orar por ellas todos y pidámosle al Espíritu Santo que avive nuestra fe. Pidámosle al Espíritu Santo que avive. Quiero orar por ella, pero quiero que ustedes me acompañen. Unamos nuestra fe y vamos a orar por Rosa, porque ella esta mañana venía muy dispuesta, venía aquí para la iglesia, venía acompañada de la niña, la traía y siempre no ha fallado. Amado Espíritu Santo, yo te invito, tú sabes, amado Señor, cuál es lo que ella necesita más que todo en este momento. Amado Espíritu Santo de Dios, Señor, tócala. Yo te bendigo, Rosita. Yo te bendigo por tu fidelidad. Y yo te bendigo con la paz de Cristo Jesús. Y todo lo que esté impidiendo su total y plena sanidad en el reino de Dios, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, y todo aquello que le impida
recibir su plena prosperidad en todo, ordeno, como ordenaba Pablo, yo te mando, espíritu de incapacidad, en el nombre del Señor Jesucristo, sal de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Toca al Espíritu Santo. Levanta la cabeza, Rosita, levanta la cabeza y dale gracias al Señor. Abre los ojos, mírame, que yo vea que tienes fe para ser libre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, seas libre de toda condición indeseable, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu alma, tu mente, y Dios bendiga tu cuerpo. Amén, amén, amén.